En nuestro segmento de conversación hoy en Buenas noches, nosotros estamos muy contentas de poder seguir hablando de periodismo, Eva, ¿verdad? De la dignidad del periodista venezolano. Sí, no solamente la dignidad del periodista venezolano, sino la importancia de la profesión, la importancia de ser serio en un trabajo de investigación, en un trabajo de campo, en un trabajo escrito, en un trabajo que además va a titular una información en un momento dado. Bueno, yo muestro esto porque es lo que tenemos a la mano, después tú lo trajiste por algo. Ya vamos a hablar de las travesuras. Sí, pero tenemos una invitada muy especial y yo quiero que tú la presentes porque de verdad que ella es espectacular. Bueno, cuando uno conversa o uno habla de esta mujer y del grupo que junto a ella en el Instituto Prensa y Sociedad hacen el trabajo, es casi imposible que a uno se le olvide la palabra o el término periodismo de investigación cuando uno habla de un perfil como el de Marianela Balbi. Bienvenida, Marianela. Hola, muchísimas gracias. Y qué responsabilidad, ¿no? No, qué bárbara. Sí. Bueno, mira, estás con nosotros, yo me voy a permitir mostrarles el contenido de este trabajo que ustedes traen a nosotros. Es un estudio hecho sobre el periodismo. Por acá. Para acá. Sobre el periodismo en Venezuela, la censura y la autocensura en medios y periodistas de Venezuela, titulado La orden es el silencio. Mari, bueno, vamos a comenzar a desmenuzar el contenido de este estudio que ustedes hicieron en el IPIS. Claro, gracias de verdad por esta invitación y por compartir con ustedes en este espacio. Ese es un estudio que, bueno, la verdad que fue un trabajo muy serio, muy largo, muy completo, que emprendimos en IPIS porque teníamos la inquietud de tener la foto clara de lo que está pasando en el tema de censura y autocensura en los medios venezolanos. A veces sí es cierto que está el tema de las amenazas, el tema de las agresiones físicas y que, bueno, este año fueron bastante numerosas, pero detrás de todo esto el problema de base es el tema de la censura y cada vez tenemos una sociedad que estamos percibiendo más desinformada, con más espacios de silencio y con más presiones en los medios de comunicación desde distintos focos, digamos así, o de distintas herramientas para ejercer esas presiones, pero que se están traduciendo en una sociedad mucho más silenciada, sin duda alguna. Entonces este estudio, bueno, es un estudio que contó con un equipo multidisciplinario, estadistas, sociólogos, bueno, periodistas y por supuesto el apoyo de más de 220 periodistas que participaron en esta encuesta anónima, donde hay medios privados, medios públicos, medios comunitarios, en la proporción obviamente como está distribuido el mapa de medios en Venezuela, pero que nos dan una percepción muy clara de lo que está pasando. Y bueno, es verdaderamente desalentador ver que, por ejemplo, la mayoría habla, el 39%, de que las presiones provienen fundamentalmente de los poderes estatales. Los poderes estatales, básicamente el poder ejecutivo, no solamente nacional, sino también regional. El mismo poder judicial es uno de los que también presiona. La Asamblea Nacional, que es también uno de los entes que más presiona, o por lo menos que más causa esas órdenes de presión. Y bueno, también de los medios de sectores privados, ¿no? Que también los periodistas han revelado allí que también hay presiones que provienen sobre todo de por ejemplo, las grandes empresas proveedoras de PDVSA y de las empresas básicas de Guayana, que son de las que también ejercen mucha presión, sobre todo en el interior, en las regiones, y también de los medios de comunicación, que cuando se convierten en las empresas digamos que hay una diferenciación entre lo que serían los jefes de información, los jefes coordinadores y lo que serían los directivos pues, de los medios de comunicación, que son los que en definitiva se convierten como en esa bisagra entre esas órdenes de censura y los periodistas, ¿no? Y que marcan la línea editorial también. Bueno, se crea incluso en algunos medios hasta un cierto conflicto, porque si bien cambian muchos de los dueños de los medios, que son los que crean de alguna manera esta censura, quedan algunos jefes de información, digamos, de la tanda anterior, por decirlo así, que se ven como en un conflicto en el sentido de que, pasa a ser autocensura en ese sentido, porque ellos tienen que cuidar o tienen familia, o tenemos familia, tenemos unas responsabilidades que afrontar y que vamos a estar claros, si no estamos allí, ¿a dónde vamos a trabajar? Si no hay libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, ¿qué arrojan las encuestas que ustedes y
los estudios que ustedes hicieron con respecto también a la autocensura. Sí, la autocensura, fíjate que es uno de los capítulos más interesantes del estudio, porque en definitiva también están revelando que ya ni siquiera es un dilema que se plantea el periodista, es algo natural. Decidir, por ejemplo, no abordar un tema de interés público porque sencillamente su medio no lo va a publicar. Ni siquiera ya se convierte en una, digamos, en una decisión que por lo menos haga contrapeso a lo que... No, de entrada ya el dilema no existe y eso va cercenando cada vez más esos temas que son de interés público. Pero alrededor del tema de la autocensura hay unos elementos que también fueron muy reveladores en el estudio, como es, digamos así, como el ataque permanente al oficio, el ataque permanente desde ese verbo tan hostil, tan digamos, ofensivo hacia el oficio del periodismo, ha ido calando de manera tal que, por ejemplo, muchos revelaban que de las agresiones y las amenazas provenían de gente de sus comunidades o de las comunidades. Obviamente de los organismos de seguridad, pero fundamentalmente a veces de las comunidades, de los mismos manifestantes. Entonces nos poníamos un poco en la situación de, oye, es como que tú insultes al bombero o insultes al camillero que va en la ambulancia, o sea, hemos llegado a ese punto en el que ha perdido tanto valor la función del periodista que eso es uno de los reflejos del estudio de autocensura, en el capítulo de autocensura. Y ahí hay muchos factores, como por ejemplo el tema del salario. Los periodistas se sienten que no son valorados, no son bien remunerados, o por ejemplo incluso los más jóvenes, porque hay una capa, digamos, de los periodistas que encuestamos que dicen no se sienten como bien formados, bien capacitados o sólidamente formados para enfrentar esas presiones, que eso también son factores que influyen mucho a la hora de tú decidir autocensurarte o en todo caso dar la pelea y enfrentarte a un jefe o enfrentarte a una presión externa, ¿no? A pesar de todas las dificultades que están bien descritas en este estudio que ustedes presentan, el periodismo venezolano vive, si se quiere, un momento también glorioso. Sí. Porque el periodismo de investigación ha encontrado en este momento tan dramático para el propio periodismo un camino. Sí. Quizás es, de hecho, la única manera de saber la verdad es a través del periodismo de investigación, sí, y los pocos sitios donde se puede colocar. Ahí es donde quizás está el problema, ¿no? La visibilidad que esos trabajos logran tener. Pero tenemos premios internacionales, que además tiene que ver con el trabajo que ustedes han hecho. Podemos hablar del caso de Laura y de Tamoa, con el video de Últimas Noticias, con el asesinato de Basilis Juancho. Pero entendiendo quizás, o esa reflexión que pudieras ofrecernos, de que a pesar de la crisis, es justo en la crisis cuando el periodismo tiene a veces más oportunidad. Sí, sin duda alguna. Nosotros conversábamos recientemente en que la diferencia entre todos los sucesos de Puente Llaguno y los sucesos del 12 de febrero es que periodísticamente se logró arrebatar una versión oficial que pretendía imponerse en la opinión pública y que justamente por ese trabajo que hizo la unidad de investigación de Últimas Noticias, que lamentablemente se desmanteló, porque hay que decirlo, no queda uno solo de los periodistas que estaba allí. Pero gracias a ese trabajo que se hizo y que bueno, recibió el premio IPIS y recibió el premio de la Fundación de Nuevo Periodismo, se pudo conocer y tuvieron que reconocer las propias autoridades quiénes habían sido los autores de esos asesinatos. Entonces creo que ese es un gran ejemplo que de verdad, como dicen ustedes, nos llena de mucho orgullo de esa unidad de investigación donde hay gente muy valiosa, porque definitivamente ahí se puso a prueba muchos elementos, como por ejemplo la cobertura. Ese fue justamente un trabajo en el que en un tiempo récord prácticamente se logró reconstruir lo que había ocurrido, se hizo un trabajo con la propia comunidad, con la gente que ofreció todos los registros que tenían de esos hechos y haciendo esa reconstrucción fue que se pudo llegar a la verdad. Y eso justamente es lo que tenemos que pelear en el periodismo y en el periodismo de investigación. O sea, ahorita yo acabo de regresar de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación de Colpina en México y bueno, se presentaron 6 temas venezolanos. No estuvimos digamos, en el cuadro de honor, pero fueron muy bien recibidos. Por ejemplo, el trabajo de Joseph Polisuk sobre
sobre la conexión del cártel de Sinaloa y Maiquetía, básicamente, porque fue con todo, cómo logró dar con la identidad del piloto del Chapo Guzmán y cómo se pudo demostrar que eso que salió de Venezuela salió de la rampa 7 de Maiquetía, no salió de una pista, digamos, clandestina en Apure, salió del principal aeropuerto de Venezuela. Entonces, bueno, es un trabajo muy revelador. El trabajo, por ejemplo, de Lisette Boone sobre las 50 toneladas de medicinas que se importaron de Cuba y que se dañaron en los puertos en Puerto Cabello. El trabajo, por ejemplo, de David González y la Unidad del Nacional, que es de las que queda en pie. También recientemente premiado, David. Sí, sí, exactamente, sobre un trabajo donde pudo documentar toda la maquinaria roja, toda la maquinaria del Estado al servicio de las elecciones, ¿no? A través de los empleados públicos, de las instituciones públicas, violando todas las normas, ¿no? Además, el escenario donde se presentan esos temas son periodistas, pues ahí nos reunimos 60, 80 periodistas de toda América Latina y con mucha atención siguieron esos casos. Por ejemplo, vimos el caso de un periodista nicaragüense que presentó un trabajo de investigación que resultó de entre los finalistas y con una mención de honor sobre los 3.700 millones de dólares de la ayuda de Chávez a Nicaragua que terminaron en las cuentas del tesorero de Daniel Ortega. Ese tipo de trabajo, tremendo trabajo de investigación. Tremendos trabajos de investigación y que definitivamente están orientados justamente a hacer el contrapoder, digamos, a desarrollar temas de interés público, a hacer más transparente la gestión pública, a exigirle a los dirigentes y a la gente del poder que cumpla con sus funciones. Eso es lo que pretende el periodismo, ¿no? Hay una inquietud, y no quiero cambiar mucho el tema, pero hay una inquietud de verdad que, y es un solo ejemplo el que voy a poner. Primero, que muchos de los jóvenes de nuestro país se han ido, sí, han estado afuera. Y yo voy a dar el ejemplo de una sola clase que fue la que se graduó este año en Comunicación Social en la Universidad Monte Ávila. De 38 muchachos que se acaban de graduar en el mes de julio, te estoy hablando que 30 ya se han ido. De los que quedan, de los 8 que quedan, hay como 6 que se van a ir en enero. Y los otros 2 que quedan a mediados del año que viene. Si eso sucede con esta carrera de comunicación social en una universidad como Monte Ávila este año, sería interesante, o que ha hecho el IPIS en este sentido, se ha hecho una encuesta en las escuelas de comunicación social, esos muchachos que estudiaron comunicación social, que no sienten que la libertad de expresión en Venezuela se está respetando, sí, que no tienen una fuente de trabajo como para quedarse, que están emigrando, se están yendo del país, ¿qué va a pasar con el periodismo en nuestro país? Es realmente dramático, lo que estás contando es realmente dramático porque justamente nosotros habíamos abordado el tema de las escuelas de comunicación social, las escuelas de periodismo, porque también tenemos que hacer énfasis en ese oficio, ¿no? Sin desmerecer pues las otras especialidades que son complementarias y muy necesarias, pero lo que sería las escuelas de periodismo, nos encontramos con una generación que sencillamente no tiene punto de comparación. O sea, nosotros estábamos pensando en una especie de campaña que diga no es normal que no te dejen entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos reporteras y nosotras entrábamos hasta el salón donde estaban los diputados y nos sentábamos allí, subíamos a las comisiones, íbamos a Miraflores. Yo viví el peor momento de esa historia, perdón el inciso, a mí me fueron sacando. Sí, mi barriga de Emiliana iba creciendo. No, las historias de Mariana son... Y la libertad del ejercicio de la profesión dentro de la asamblea iba disminuyendo. Entonces, cada vez que la barriga se hacía más grande, era menor el área de acción que nosotros teníamos. Te lo juro que eso da para un libro, desde el hemiciclo hasta casi la puerta, nada más. Así es. Entonces no es... pero es que esos son los testimonios que los jóvenes tienen que saber, o sea... No es normal que te pidan tu material informativo y te lo borren, no es normal que te cambien, sobre todo después que ya tú has verificado la información, que ya has hecho todos los chequeos necesarios dentro de lo que es el periodismo y lo que es la exigencia del periodismo.
no es normal que te cambien y que te pidan que no escribas sobre ciertas cosas. Entonces, son estas cosas que se han vuelto normal en esta sociedad y que nos han hecho una sociedad censurada, desinformada, con mucha opacidad. Bueno, 79% de los periodistas dice que el principal problema es el acceso a la información. Pero mira, Mari, hay algunas cosas también. Así como uno aboga porque esos profesores, esos grandes maestros del periodismo que están todavía prestados a las aulas, otros tienen la tarea, como tú, como todos ustedes, de formar al resto en la calle, ¿no? Sí. Hay mucho que se ha hecho por el camino del bien, pero también, Marianela, Sí. para a un muchacho de esos y pregúntale quién es Oriana Fallaci, quién era Oriana Fallaci, quién era Richard Kapuscinski, Sí. quién era, Capote, por favor. Yo, hablando del libro con un muchachito estudiante, hablando del trabajo de Ibellis sobre el doctor Chirinos, yo le decía, a mí me encanta que alguien trate de rescatar a Capote de alguna manera, porque yo soy su fan. Claro, por osado, claro. y por haber despertado y haber sembrado una manera de hacer las cosas, bien atrevida, por cierto, ¿no? Sí. Él tenía la cara así como de que yo le estaba nombrando cualquier cosa menos algo que debería saber. Sí. Entonces hay también mucho de eso, mucho de una formación que a veces no llega a tocar los valores más sensibles del ser humano. Sí. Y entonces, claro, te lo digo porque yo tuve vivir el triste momento de decir, epa, se van a quedar sentados ahí mientras no sacan nada de lo que está pasando en la Candelaria, muchachos, Claro, despierten, claro. ¿qué pasó? Nadie, Claro. Marianela, ni una sola persona de las más jóvenes que estaban ahí levantó ni siquiera media pestaña para decir, qué horror. No es normal. Eso no es normal. Así es. Pero a nuestra generación se le dio algo que nosotros no nos calamos eso. Así es. ¿Por qué no fuimos tantas mujeres y hombres de la antigua Globovisión? ¿Por qué nuestros colegas de Nacional están todavía guerreando en la medida de lo posible? ¿Por qué algunos del Universal decidieron no me la calo más? No, basta ya, en las últimas noticias. Independientemente, me refiero, los que se pueden ir, porque hay mucha gente que se quiere ir y no se puede. Claro, claro, y son decisiones muy individuales y que es muy difícil, digamos, juzgar, evaluar. ¿Dónde está la ética en todo este camino? Yo sí Difícil. creo que hay que revisar muchísimo esa formación. Nosotros hacemos mucha capacitación en talleres muy técnicos, digamos, en el sentido, pero por supuesto que entramos en los temas y en los dilemas éticos, en los principios básicos del periodismo, porque es necesario retomar esas banderas, sin duda alguna, ¿no? Pero sí creo que hace falta remover esas generaciones. Es absurdo en el sentido de que ahorita estamos en una sociedad mucho más informada, globalizada, con todas las ventanas abiertas. En la época que nosotros éramos reporteras era mucho más tener acceso a esa información desde afuera, pero sí hay que canalizar esa necesidad y esa de conocimiento, de justamente de saber qué se está haciendo afuera. Por eso es tan importante ese intercambio también, pero trabajar en redes. Aparte de eso, ¿no han medido ustedes la palabra miedo? Incluso por parte de los profesores, porque hay muchos muchachos jóvenes que han salido a las autopistas, han salido a la calle. De hecho, los estudiantes, el movimiento estudiantil ha demostrado mucha gallardía, independientemente de que sean periodistas o no, o estudien comunicación social o no, porque estudian todas las carreras y salen a la calle a defender lo que es la democracia. Pero hice una pregunta, ¿cuál es el futuro del periodismo en Venezuela? Si una gran parte de jóvenes se están yendo, estudiantes de comunicación social, se están yendo, entre otros, por supuesto, y ya uno, o sea, yo voy a la marcha el sábado y vamos a reportear un poquito y a ver qué es lo que le siente a la gente y decirlo, pero realmente eso que nosotros vivimos en una época, desde el 2002, por ejemplo, digamos en esta nueva etapa del país, ¿qué está pasando con los jóvenes? Pues ¿Qué has sentido fíjate, tú con estas encuestas? Bueno, fíjate que yo creo que sí. A ver, claro, nosotros no estamos midiendo allí esa población específicamente, sino ya cuando son periodistas, y sí manifiestan miedo, miedo ante las amenazas, ante la intimidación, ante lo que sería, como decía, la inseguridad de sentir, de poderse parar de frente con argumentos para rebatir a un jefe o a un funcionario o a algún funcionario público cuando quiere negar la información o cuando quiere aplicar presiones de censura. Pero por otro lado creo que bueno, yo creo que las nuevas tecnologías son un camino que puede ser muy esperanzador
incluso para las nuevas generaciones, o sea, Sí. ellos vienen Las con redes otros sociales. lenguajes, vienen con otros lenguajes, está migrando mucho el periodismo hacia estas estructuras, estas plataformas. Yo diría que la información más que el periodismo, lo que hablábamos un poco antes. Miren, Bueno, yo- pero se empieza a hacer periodismo Sí. aquí también, porque fíjate que mientras estos periodistas que han salido de los medios tradicionales, ¿dónde están ahora? Están en portales. Todos en la web. Están Todos en la en- web. sí. y En están- 140 caracteres, además. Exactamente, entonces yo creo que ahorita se está como configurando una nueva manera, un nuevo mapa de medios que no sabemos todavía cómo va a quedar. ¿Y hacia Pero dónde va? bueno, Yo creo yo que espero ese que es como esos el jóvenes próximo regresen, estudio. aprendan allá y vean cómo se hace el periodismo en otras partes y Eso es regresen. verdad, que tenemos esa Ah, esperanza. Bueno, Si usted quiere conocer más detalles de cosas increíbles y reveladoras que están aquí, las presiones indirectas a los periodistas, las fuentes en riesgo, estoy leyendo algunos de los títulos, Mari, para que no se nos quede nada por fuera, órdenes de rectificación a los periodistas, declinar, seguir el curso de una investigación por presiones, todos esos datos están aquí en este estudio. Usted lo va a conseguir en la página web del IPIS, Sí. que es www.ipis.org.be. IPIS es la del abreviatura de Instituto Prensa y Sociedad. Sociedad. de Venezuela. El estudio Y. se llama La Orden es el Silencio. Mari, gracias por estar con nosotros. No, y gracias por Gracias a hacer este ustedes. estudio que nos aclara muchísimo el panorama. Gracias, Marianela Val. Excelente. Bueno, Millón. gracias a ustedes. A ustedes por dejarnos entrar a sus dispositivos y sus casas.